Hola, soy Mateo. Mi padre me negó $15,000 para la expansión de mi estudio de diseño el mismo mes que gastó más de 100,000 en la boda de mi hermana. Fue en ese preciso instante, con su negativa resonando en las paredes de su lujosa oficina, que comprendí una verdad dolorosa y definitiva. Para él, mi hermana era una inversión de prestigio, y yo siempre sería un gasto que no valía la pena. No se trataba del dinero, nunca lo fue. Se trataba de sentir que mi valor como hijo tenía un precio, y que yo simplemente no lo alcanzaba. Fue la humillación silenciosa de ser medido y encontrado deficiente por la persona cuyo respeto más anhelaba. La indiferencia en sus ojos fue más cortante que cualquier palabra dura que pudiera haber pronunciado, marcando un antes y un después en la forma en que me vería a mí mismo y a mi lugar en esa familia. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible en tu propio hogar? Antes de contarte cómo reaccionó cuando descubrió la verdad sobre mi futuro, esa que construí lejos de su sombra, déjame un comentario diciendo desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión en su rostro cuando le demostré que su dinero nunca fue lo que yo realmente necesitaba. Desde que tengo memoria, he sido la oveja negra artística en una familia obsesionada con el estatus y las apariencias. Mi padre, Alejandro, es un hombre de negocios implacable, de esos que miden el éxito en cifras y propiedades. Mi madre, Elena, vive para mantener la paz, lo que usualmente significa estar de acuerdo con mi padre en todo. Y luego está Isabela, mi hermana mayor, la abogada brillante, la hija de oro cuyos logros se celebran con fiestas extravagantes y regalos deslumbrantes. Yo, con mis 26 años y mi pasión por el diseño gráfico, siempre he sido el satélite que orbita a su alrededor, una nota discordante en su sinfonía de perfección. Mis éxitos eran pasatiempos, los suyos hitos familiares. La casa en Coral Gables, con sus paredes blancas e impecables, se sentía más como un museo dedicado a los triunfos de Isabela que como un hogar. Cada conversación en la cena giraba en torno a sus casos, sus ascensos y, últimamente, su inminente y fastuosa boda, el evento social del año para nuestro círculo. La conversación sobre el préstamo fue breve y brutal. Entré a su estudio, un santuario de caoba y cuero que olía a dinero y poder. Él ni siquiera levantó la vista de sus documentos al principio. Le presenté mi plan de negocios, detallado y profesional, para expandir mi pequeño estudio en Wynwood, que finalmente estaba empezando a despegar. Le pedí $15,000, una cifra que para él es poco más que el costo de una cena de negocios. Fue entonces cuando dejó sus papeles, se recostó en su silla y me miró por encima de sus lentes de diseñador. Me observó por un momento, y luego su mirada se desvió hacia su muñeca, donde descansaba su pesado reloj Rolex de oro. No dijo nada, pero el gesto fue claro. Mi tiempo, mis sueños eran una interrupción insignificante. Mateo, dijo finalmente con un tono que mezclaba lástima y condescendencia, el arte no es un negocio serio, es un hobby. No voy a tirar el dinero en una fantasía. No hubo negociación, no hubo contraoferta, solo un veredicto frío y definitivo que me dejó sin aire. Apenas una semana después de esa humillación, llegó por mensajero una caja de color marfil. Dentro, sobre un lecho de seda, reposaba la invitación de boda de Isabela. Era una obra de arte en sí misma. Papel de lino grueso, caligrafía en relieve dorado, un monograma diseñado a medida. Cada invitación, según escuché a mi madre susurrar por teléfono con orgullo, había costado una pequeña fortuna. Sostuve esa tarjeta, que pesaba más por su significado que por su gramaje, y sentí una oleada de amargura. Esto sí era una inversión que valía la pena. Un Mercedes nuevo como regalo de compromiso. Una boda de 6 cifras para cimentar una alianza con otra familia adinerada. Mi madre, al verme con la invitación en la mano, solo sonrió y dijo, «Es el gran día de tu hermana. Hay que apoyarla en todo». Su ceguera voluntaria ante la flagrante injusticia era casi tan dolorosa como la abierta desaprobación de mi padre. Para ellos, la felicidad tenía un presupuesto, y el mío, al parecer, ya se había agotado hacía mucho tiempo. Para complicar aún más las cosas, estaba Sofía. Ella era mi ancla, la única persona que veía mi pasión
no como una debilidad, sino como mi mayor fortaleza. Nos conocimos en una galería de arte y nuestra conexión fue instantánea. Es cálida, inteligente y tiene una confianza en sí misma que mi familia nunca podría entender porque no venía respaldada por un apellido importante o una cuenta bancaria abultada. Para mis padres, ella era simplemente inadecuada. Una chica simpática de una familia normal que no encajaba en su círculo social de élite. Nunca lo dijeron directamente, por supuesto. Lo suyo eran las microagresiones, los comentarios sutiles que te apuñalaban con una sonrisa. Recuerdo una cena en la que mi madre le preguntó a Sofía, con una dulzura venenosa, si disfrutaba de su trabajo gestionando una pequeña galería como si fuera un pasatiempo de adolescente, en lugar de una carrera por la que se había esforzado. Sofía, siempre digna, simplemente respondió que amaba lo que hacía, pero yo vi el juicio en los ojos de mi madre. Mi estudio en Wynwood era mi único refugio. El contraste con la estéril mansión de mis padres en Coral Gables no podía ser mayor. Allá todo era silencio, orden y tensión palpable. Aquí, las paredes estaban cubiertas de bocetos, los colores vibraban y la música siempre estaba sonando. Era un caos creativo, un lugar donde yo podía ser yo mismo, sin juicios ni expectativas. Después de la conversación con mi padre, fui directamente allí. Sofía me encontró horas después, rodeado de mis diseños, sintiéndome como un completo fracasado. Ella no me dijo que todo estaría bien. En cambio, se sentó a mi lado, tomó uno de mis proyectos y dijo: «Esto es brillante, Mateo. No necesitas su dinero para demostrarlo. Ya lo eres». Sus palabras fueron un bálsamo. En ese espacio, con el olor a pintura y café, lejos de la opulencia vacía de mi hogar, sentí un destello de esperanza. Su fe en mí era el único capital que realmente necesitaba, y me di cuenta de que, con ella a mi lado, podía construir mi propio mundo, uno donde mi valor no estuviera en venta. La calma duró poco. Los preparativos para la cena oficial de compromiso de Isabella, en un restaurante carísimo de Brickell, monopolizaron toda la energía familiar. Una tarde mi madre me llamó, su voz cargada de un estrés que sonaba casi performativo. Después de un monólogo de 10 minutos sobre el menú, los arreglos florales y la importancia de la lista de invitados, su tono cambió. «Mateo, por favor», dijo bajando la voz como si me estuviera confiando un secreto de estado. «Compórtate esta noche. Vienen los padres de su prometido. Son gente muy importante de Palm Beach. Y por favor dile a Sofía que se ponga algo adecuado». La palabra adecuado quedó flotando en el aire, cargada de todo lo que no se decía. No se trataba de la ropa, se trataba de que Sofía, con su autenticidad y su origen modesto, no era adecuada para ellos, y querían que al menos por una noche fingiera ser alguien que no era. Colgué el teléfono sintiendo un nudo en el estómago. Esa noche no se trataba de celebrar el amor de mi hermana. Se trataba de una transacción, una fusión de dos dinastías familiares, y yo era solo una pieza más en el tablero, un accesorio que debía lucir bien y no causar problemas. No sentía celos de Isabella, nunca los he sentido. Lo que sentía era una profunda y agotadora tristeza. Envidia tal vez, pero no de su boda o de su prometido. Envidiaba la facilidad con la que recibía el amor y el apoyo incondicional de nuestros padres. Envidiaba que nunca tuviera que preguntarse si era suficiente. Mi mente se inundó de recuerdos de la infancia. Mis dibujos guardados en un cajón para hacer espacio en la repisa de la chimenea para sus innumerables trofeos académicos y deportivos. Siempre había sido así. Ella era el sol brillante en el centro de su universo, y yo un planeta distante y frío, apenas visible en la oscuridad. La cena de compromiso se sentía como la culminación de toda una vida de ser el segundo, el otro, el que no importaba tanto. El día de la cena llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Mientras me ponía un traje que se sentía como un disfraz, la sensación de pavor se intensificaba. Sofía a mi lado se veía preciosa con un vestido sencillo y elegante que sabía que mi madre consideraría demasiado simple. Intentaba animarme, haciéndome cumplidos y ajustándome la corbata con una sonrisa, pero podía ver en sus ojos que ella también sentía la tensión. Sabía a lo que nos enfrentábamos. Una velada de sonrisas falsas,
conversaciones superficiales sobre el mercado de valores y el juicio silencioso de una docena de extraños que nos evaluarían de la cabeza a los pies. Me miré en el espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Parecía un impostor a punto de infiltrarse en una fiesta a la que no había sido invitado. Sabía con una certeza que me helaba los huesos que esa noche no era una celebración. Para mí era una prueba, y tenía el terrible presentimiento de que, una vez más, iba a reprobarla ante el jurado más duro de todos, mi propia familia. El restaurante en Brickell era exactamente como lo había imaginado, un mausoleo de lujo impersonal, donde el murmullo de las conversaciones era tan discreto como el tintineo de los cubiertos de plata sobre la porcelana fina. Al entrar, sentí que todas las miradas se posaban en nosotros, o quizás solo era mi paranoia. Sofía apretó mi mano. Su calor era un ancla en ese mar de fría opulencia. Vimos a mi familia en una mesa grande y redonda, en el centro del salón, un escenario perfecto para la función, que estaba a punto de comenzar. Mi padre nos vio llegar y su sonrisa no llegó a sus ojos. Mi madre se levantó, su rostro una máscara de hospitalidad tensa. La velada apenas comenzaba, y yo ya sentía el peso de una atmósfera irrespirable, cargada de expectativas que sabía que no podía, ni quería, cumplir. Era como entrar voluntariamente en la jaula de los leones, sabiendo que no traía más que mi propia vulnerabilidad como defensa. Mi madre, Elena, fue la primera en recibirnos, besando a Sofía en ambas mejillas con un afecto que se sentía ensayado. «Sofía, querida, qué gusto verte», dijo su mirada recorriendo el sencillo pero elegante vestido de Sofía. Un estilo muy minimalista. ¡Qué valiente! Cada palabra era una pequeña daga envuelta en seda. Mi padre, Alejandro, apenas le ofreció un apretón de manos, sus ojos ya calculando, juzgando, desaprobando. Isabella, radiante y absorta en su papel de futura novia, nos dedicó una sonrisa fugaz antes de volver a su prometido. Éramos una formalidad que había que cumplir. Dos piezas que no encajaban en el rompecabezas perfecto que estaban armando esa noche. Nos sentamos, y la conversación fluyó a nuestro alrededor, excluyéndonos sutilmente, como si fuéramos invitados de segunda categoría en nuestra propia mesa familiar, una sensación que, para mí, era dolorosamente familiar. La presentación a los padres de mi cuñado fue un ejercicio de diplomacia forzada. Eran una versión aún más pulida y arrogante de mis propios padres, gente que hablaba de sus viajes a Gstaad y de las dificultades de encontrar buen servicio para su yate en Palm Beach. La conversación era un deporte competitivo de estatus, y nosotros éramos los únicos sin equipo. «¿Y ustedes a qué se dedican?», preguntó la futura suegra de mi hermana, su tono implicando que ninguna respuesta sería lo suficientemente buena. Sofía, con una calma que yo envidiaba, explicó brevemente su trabajo en la galería de arte. La mujer sonrió, una sonrisa vacía. «Oh, qué adorable. Siempre he pensado que el arte es un pasatiempo tan encantador». Sentí la sangre subir a mi rostro. No era ignorancia, era una agresión deliberada, una forma de establecer la jerarquía social desde el primer momento, y nosotros estábamos claramente en el peldaño más bajo. Por un breve y engañoso instante, pareció que la noche podría mejorar. El futuro suegro de Isabella, un hombre llamado Ricardo, me preguntó sobre mi estudio de diseño con lo que parecía un interés genuino. Le hablé de mis proyectos, de la vibrante escena creativa en Wynwood, de cómo estaba construyendo mi negocio desde cero. Por un segundo, vi un destello de respeto en sus ojos. Estaba a punto de mostrarle algunos de mis trabajos en mi teléfono, cuando la voz de mi padre resonó, cortando el aire. «Bah, Mateo y sus dibujos», dijo con una risa forzada que no engañaba a nadie. «Es bueno tener un hobby para mantenerse ocupado, ¿no es así, Ricardo?» El momento se rompió. Ricardo asintió cortésmente y cambió de tema. Una vez más, mi padre me había reducido a una caricatura, a un niño con un pasatiempo, reafirmando ante todos que mi pasión, mi carrera, no era más que una trivialidad insignificante a sus ojos. El ataque principal, sin embargo, estaba reservado para Sofía. Después de que todos elogiaran la brillante carrera de Isabella y su prometido, mi padre se giró hacia Sofía,
Su movimiento fue deliberado, como un depredador que finalmente se centra en su presa. ¿Y tú, Sofía?, preguntó, su voz con un filo de condescendencia. Elena me dijo que trabajas en una tiendita de cuadros o algo así. ¿Cómo va eso? La palabra tiendita fue lanzada como una piedra, diseñada para herir y minimizar. Sofía, manteniendo una compostura de acero, lo corrigió con calma. Dirijo una galería de arte contemporáneo, Alejandro. Representamos a artistas emergentes y gestionamos sus carreras. Su respuesta fue profesional y directa, pero mi padre ya no la escuchaba. Ya había logrado su objetivo, pintarla como una aficionada, alguien sin importancia en su mundo de grandes negocios y logros tangibles. Fue entonces cuando asestó el golpe final, el que lo cambiaría todo. Sin siquiera mirar a Sofía, se dirigió a mí, pero hablaba para que toda la mesa lo oyera. «¿Sabes, Mateo?», comenzó, ajustándose el pesado Rolex de oro en su muñeca, un gesto que ya había aprendido a interpretar como el preludio de un veredicto. «El éxito atrae al éxito. Deberías pensar seriamente en tu futuro. Encontrar a alguien con más ambición, con una carrera de verdad. Alguien que te impulse hacia arriba, no alguien a quien tengas que arrastrar contigo». El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto y pesado como una losa. No era solo un insulto a Sofía, era una declaración pública de que ella no era digna y de que mi elección de pareja era otro de mis fracasos. La humillación fue total, cruda y ejecutada frente a una audiencia que con su silencio la aprobaba. Busqué desesperadamente un aliado en esa mesa. Mis ojos suplicaron a mi madre, pero ella encontró de repente un interés fascinante en el patrón de su servilleta, doblando y desdoblando una esquina con una concentración absoluta. Era su técnica de supervivencia. Si no lo miras, no está sucediendo. Luego miré a Isabela. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi lástima en ellos, pero también una advertencia. No hagas una escena. No arruines mi noche. Rápidamente desvió la mirada hacia su prometido, sonriéndole como si nada hubiera pasado. En ese momento, la soledad fue abrumadora. La crueldad de mi padre era el arma, pero era la cobardía y el silencio cómplice de mi madre y mi hermana lo que retorcía el cuchillo en la herida. Estaba completamente solo, defendiendo un amor que ellos consideraban una vergüenza. Pero no estaba solo. Debajo de la mesa, sentí la mano de Sofía encontrar la mía. Su agarre era firme y tranquilo. No temblaba de ira ni de tristeza. Era la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable. Levanté la vista y la miré. Ella no estaba llorando. Su rostro estaba sereno, sus ojos claros y llenos de una fuerza que me dejó sin aliento. Me dedicó una pequeña y casi imperceptible sonrisa que decía más que cualquier palabra. Decía: «Estamos por encima de esto. Vámonos». En su dignidad silenciosa, encontré mi propia fuerza. El hechizo se había roto. La necesidad desesperada de su aprobación, un veneno que había corrido por mis venas durante 26 años, se evaporó de repente. En su lugar, quedó una claridad fría y liberadora. Ya no me importaba. Sin decir una palabra, puse mi servilleta sobre la mesa y me levanté. Sofía me imitó al instante. «¿Qué demonios crees que haces, Mateo? Siéntate ahora mismo», siseó mi padre, su rostro enrojeciendo de furia, no por habernos herido, sino por el desafío público a su autoridad. Lo ignoré por completo. Mi mirada recorrió la mesa, deteniéndose en los rostros incómodos de los invitados, en la cara de pánico de mi madre y en la fría indiferencia de mi hermana. No había nada que decir. Cualquier palabra habría sido inútil. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida. Cada paso sobre el pulido suelo de mármol resonaba en el silencio sepulcral del restaurante. Fue la caminata más larga y al mismo tiempo la más corta de mi vida. Con cada paso sentía que me alejaba no solo de esa mesa, sino de una vida entera de sentirme pequeño e insuficiente. Afuera, la noche de Miami nos recibió con su aire denso y húmedo. Nos quedamos parados en la acera. El ruido del tráfico de Brickell Avenue, un marcado contraste con el silencio opresivo del que acabábamos de escapar. Apoyé la cabeza contra un poste de luz, el metal frío un alivio contra mi piel caliente. Sofía se acercó y me abrazó. «Nunca más», susurró contra mi pecho. «Nunca más nos permitiremos estar en una situación así». No era una queja, era una promesa.
una promesa para ambos. En ese momento, comprendí el verdadero riesgo que estaba en juego. No era solo el afecto de mi padre o mi lugar en la familia, era el riesgo financiero, la amenaza implícita de ser desheredado por completo. Pero por primera vez en mi vida, la idea de perder su dinero no me causó ningún miedo. La paz que sentía en ese momento valía más que cualquier herencia. Caminamos sin rumbo fijo hasta que llegamos a la orilla de la bahía, con las luces de los rascacielos dibujando siluetas brillantes contra el cielo nocturno. El lujoso restaurante a nuestras espaldas parecía un recuerdo lejano y desagradable. Me detuve y me giré para mirar a Sofía, su rostro iluminado por el resplandor de la ciudad. La claridad que había sentido dentro del restaurante se había solidificado en una certeza absoluta. «Cásate conmigo», le dije, mi voz firme. No era una pregunta desesperada nacida de la humillación, sino una declaración de intenciones, un acto de construcción. No para ellos, no una boda como la de Isabela. Algo nuestro, solo para nosotros. Las lágrimas finalmente aparecieron en sus ojos, pero eran lágrimas de alegría. Una sonrisa radiante iluminó su rostro. «Sí», dijo ella, su voz llena de emoción. «Así, solo para nosotros». Y así, en medio de los escombros de mi relación familiar, pusimos la primera piedra de la nuestra. La decisión, tomada bajo el resplandor artificial de las luces de la ciudad, se sintió como el primer aliento de aire puro después de años de asfixia. Allí, en la orilla de la bahía, con el anillo invisible de una promesa entre nosotros, Sofía y yo no solo nos comprometimos el uno con el otro, sino que también firmamos un pacto silencioso de independencia. Era una declaración de guerra pacífica, una secesión emocional del imperio de expectativas y juicios de mi familia. Por primera vez, el futuro no se sentía como un camino predeterminado y pavimentado con el dinero de mi padre, sino como un lienzo en blanco que nos pertenecía solo a nosotros. La opulencia del restaurante de Brickell, ahora solo un conjunto de luces distantes al otro lado del agua, parecía ridícula, un monumento a una forma de vida que ya no nos interesaba. Regresamos a mi pequeño apartamento, no a la mansión de Coral Gables, y esa noche el espacio se sintió más un hogar que nunca. A la mañana siguiente, como era de esperar, mi teléfono comenzó a vibrar con la furia contenida de mi madre. No eran llamadas, sino una avalancha de mensajes de texto, cada uno una pequeña dosis de culpa y manipulación. «Mateo, ¿cómo pudiste hacernos esto? Delante de los padres de Ricardo. Tu padre está furioso». No había ni una sola pregunta sobre cómo nos sentíamos, ni una palabra sobre el ataque verbal de mi padre. Todo se centraba en la apariencia, en la vergüenza pública, en el sagrado altar de la imagen familiar que yo había profanado con mi acto de dignidad. Leí cada mensaje con una calma que me sorprendió a mí mismo. Antes, esas palabras me habrían retorcido por dentro, me habrían llenado de ansiedad y de la necesidad de disculparme. Ahora, solo sentía una distancia inmensa, como si estuviera leyendo la correspondencia de un extraño sobre un drama que apenas me concernía. La cortina finalmente se había corrido, revelando que su amor estaba condicionado a mi obediencia. Eventualmente mi madre llamó. Su voz era un cóctel cuidadosamente mezclado de decepción y urgencia. «Tienes que arreglar esto, Mateo, llama a tu padre». «Discúlpate». Le expliqué con calma que no había nada por lo que disculparme. Le recordé las palabras exactas que su esposo le había dicho a la mujer que amaba, la humillación pública a la que nos había sometido. Hubo un silencio en la línea, y por un segundo pensé que podría haber un destello de comprensión, pero fue una esperanza fugaz. «Tu padre es...» «¿Cómo es?», dijo finalmente, como si eso lo excusara todo. «A veces dice cosas sin pensar, pero tú eres su hijo. No puedes simplemente darle la espalda. Piensa en tu hermana, en su boda. No arruines este momento para ella». Una vez más, se trataba de todos menos de mí. Se trataba de mantener la paz, de proteger la fachada, incluso si eso significaba pisotear mi propio corazón en el proceso. Le dije que necesitaba tiempo, y colgué antes de que pudiera decir algo más. Fue esa misma tarde cuando Sofía y yo tomamos la siguiente decisión. Estábamos en mi estudio en Wynwood, el único lugar donde sentía que podía respirar, y la idea surgió de forma natural,
como la única conclusión lógica a todo lo que había pasado. «Hagámoslo pronto», dijo Sofía, su voz suave pero firme, sin avisarles. «Sin drama, solo nosotros». La idea era aterradora y liberadora a partes iguales. Mientras mi hermana estaba eligiendo entre peonías importadas y orquídeas exóticas, nosotros buscábamos en Internet los requisitos para una licencia de matrimonio en el condado de Miami-Dade. La ironía era casi poética. La invitación de Isabela, que todavía estaba sobre una mesa en mi apartamento, con su papel grueso y su caligrafía dorada, se sentía como un artefacto de otra civilización. Nuestro plan era simple, silencioso y sobre todo nuestro. Era el antídoto perfecto para el veneno de la noche anterior. Unos días después, recibí un mensaje de texto de Isabela. Mi corazón dio un vuelco. Durante toda mi vida, a pesar de todo, había mantenido una pequeña y tonta esperanza de que, en el fondo, mi hermana estaba de mi lado. ¿Qué entendía, aunque no lo dijera? El mensaje comenzó con un vago «¿Estás bien?», pero rápidamente cambió de tono. «Mira, sé que papá puede ser difícil», escribió, «pero por favor, Mateo, no hagas de esto un gran drama. Mi boda es en unas pocas semanas, y lo último que necesito es esta tensión. Solo llámalo y haz las paces por mí, por favor». Leí el mensaje una y otra vez, y cada palabra era una pequeña traición. No había empatía, no había una defensa de mí o de Sofía. Solo una petición egoísta para que yo me tragara mi orgullo y mi dolor para no perturbar la perfecta imagen de su gran día. Ese fue el verdadero punto de inflexión. La última puerta a la esperanza se cerró de golpe. Ese mensaje de Isabela fue el catalizador final. Cualquier duda que pudiera haber tenido sobre casarnos en secreto se evaporó. Ya no se trataba solo de evitar la confrontación. Se trataba de un acto de autoconservación. Se trataba de proteger nuestro amor de la indiferencia y el egoísmo de mi familia. Le mostré el mensaje a Sofía, y ella simplemente asintió con una tristeza comprensiva en sus ojos. «Lo sé», dijo en voz baja, «ahora sabes que no estás perdiendo nada que no hubieras perdido ya». Tenía razón. La unidad familiar que yo había estado tratando desesperadamente de merecer era una ilusión. Era un club exclusivo con reglas que yo nunca podría cumplir, y finalmente había dejado de intentar entrar. A partir de ese momento, mi lealtad se redefinió por completo. Ya no les pertenecía a ellos, le pertenecía a Sofía y al futuro que construiríamos juntos. A la semana siguiente, fuimos a una pequeña joyería en el centro y compramos nuestros anillos. Eran simples bandas de platino, sin diamantes ni grabados extravagantes. Mientras el joyero los pulía, sostuve el anillo de Sofía en la palma de mi mano. Se sentía pesado, sólido, real. Pensé en el reloj Rolex de mi padre, ese pesado símbolo de oro en su muñeca que usaba como un arma, un recordatorio constante de su poder y de mi insignificancia. Mi simple anillo, en cambio, se sentía como un escudo. No representaba riqueza ni estatus. Representaba una promesa, una elección, un círculo inquebrantable de lealtad y amor que nadie podía comprar ni devaluar. Ese día, salimos de la joyería sintiéndonos más ricos que mi padre. Habíamos invertido en algo que su dinero nunca podría tocar, nuestra propia felicidad, definida en nuestros propios términos. La vida continuó en dos universos paralelos. En uno, escuchaba a través de las breves y tensas llamadas de mi madre sobre los detalles cada vez más absurdos de la boda de Isabela. Un chef con estrella Michelin traído desde Nueva York. Una banda que costaba más que mi estudio. Un vestido de diseñador que requería su propio asiento en el avión. Era un circo de opulencia que me resultaba completamente ajeno. En mi universo, Sofía y yo planeábamos nuestra ceremonia en el registro civil, seguida de una pequeña cena con nuestros 5 amigos más cercanos en nuestro restaurante cubano favorito de la calle 8. La diferencia era abismal. La boda de mi hermana era un espectáculo para cientos de personas. La nuestra era un secreto sagrado para unos pocos elegidos. Cada detalle extravagante que escuchaba sobre la boda de Isabela solo reafirmaba la certeza de que estábamos haciendo lo correcto. Un día, mientras trabajaba hasta tarde en mi estudio, vi un familiar sedán Mercedes negro detenerse al otro lado de la calle. Era mi padre,
Se quedó allí por lo que pareció una eternidad, simplemente mirando la fachada de mi edificio, las luces de mi estudio encendidas contra la noche de Wynwood. Mi corazón se detuvo. Por un instante, pensé que iba a salir del coche, que iba a entrar y tal vez, solo tal vez, a intentar entender. Pero no lo hizo. Después de unos minutos, el coche simplemente se alejó, desapareciendo en el tráfico. No supe si fue una coincidencia o un acto deliberado, pero esa imagen se me quedó grabada. La imagen de mi padre, tan cerca y a la vez a 1.000.000 de millas de distancia, incapaz de cruzar la calle para entrar en mi mundo, fue un recordatorio silencioso y doloroso de la distancia que nos separaba. Una distancia que ya no era solo emocional, sino también física. Cuando llegó el día de la boda de Isabela, asistí solo. Sofía y yo decidimos que sería mejor así, para no causar más tensión. Me puse mi traje, actué mi papel, sonreí para las fotos y felicité a los novios. Observé el evento con una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película. Vi a mi padre radiante, pavoneándose, aceptando felicitaciones por haber organizado un evento tan impecable. Vi a mi madre, nerviosa pero orgullosa, ajustando el velo de mi hermana. Vi toda la maquinaria familiar funcionando a la perfección y me di cuenta de que yo era una pieza que no encajaba y que ya no quería encajar. Al final de la noche, mientras me iba, mi madre me detuvo. «El próximo domingo», dijo con una sonrisa forzada, «cena en casa, solo la familia, para celebrar de verdad». Acepté con un simple asentimiento. Sabía que no era una invitación, era una citación, y por primera vez me sentí listo para el juicio. La semana que transcurrió entre la boda de Isabela y la cena del domingo fue extrañamente tranquila, como la calma que precede a una tormenta. Internamente, sin embargo, yo estaba en un estado de preparación constante. Cada día se sentía como un entrenamiento para una confrontación que sabía inevitable. Sofía y yo pasamos esos días fortaleciendo nuestro pequeño mundo. Hablamos durante horas, no sobre qué decir o cómo reaccionar, sino sobre quiénes éramos ahora como pareja casada. Construimos un escudo invisible a nuestro alrededor, hecho de confianza y amor mutuo. La invitación de mi madre a esa cena familiar no se sentía como una rama de olivo, sino como una citación a un tribunal donde yo sería el único acusado. Acepté sabiendo que no iba a defenderme, sino a presentar una verdad que ya no estaba sujeta a su aprobación. Mi nueva realidad con Sofía, silenciosa y auténtica, era mi única defensa necesaria. Sofía y yo discutimos largamente si ella debía acompañarme. Al principio, la idea de que se quedara en casa se sentía como una concesión, como si la estuviera escondiendo de nuevo. Pero ella, con su sabiduría tranquila, me hizo ver la verdad. «Esto no es sobre mí, Mateo», me dijo una noche mientras cenábamos en nuestro pequeño balcón. «Si voy, se convertirá en una pelea sobre mí, sobre si soy lo suficientemente buena para ellos. Pero el verdadero problema es entre tú y ellos, es sobre tu libertad, sobre tu derecho a elegir tu propia vida. Tienes que ir solo, no para protegerlos a ellos de mí, sino para protegerte a ti mismo de su drama». Tenía razón, no era una retirada, sino un movimiento estratégico. Ir solo me permitiría mantener el control de la narrativa. Mi historia, mi verdad, contada por mí. Era la única manera de que el mensaje fuera claro e inequívoco. Durante esa semana, mi anillo de bodas se sentía extraño y a la vez completamente natural en mi dedo. A menudo me encontraba girándolo con el pulgar, sintiendo el peso frío y liso del platino. Era mi nuevo amuleto, mi ancla. A veces, en la soledad de mi estudio, me lo quitaba y lo volvía a poner, observando cómo la luz se reflejaba en su superficie pulida. Era un objeto tan simple, pero contenía un universo de significado. Era la prueba tangible de una promesa, de una elección que había hecho por amor y no por obligación. Decidí que lo llevaría a la cena. No lo escondería en mi bolsillo ni lo dejaría en casa. Estaría allí, en mi mano, visible para cualquiera que se molestara en mirar. No lo usaría como un arma, sino como un escudo, un recordatorio silencioso, para mí y para ellos, de que mi lealtad principal había cambiado de bando para siempre. Mi madre me llamó un par de veces durante la semana, su voz anormalmente alegre, como si el incidente en el restaurante nunca hubiera ocurrido.
Me bombardeó con un monólogo vertiginoso sobre los regalos de boda, sobre quién había enviado las flores más impresionantes y sobre los planes de luna de miel de Isabela en las Maldivas. Era su forma de tejer una manta de normalidad sobre la grieta que se había abierto entre nosotros. En un momento dado preguntó casualmente, «¿Y tú qué has hecho estos días, cariño? ¿Mucho trabajo con tus dibujitos?». Respondí con vaguedad, hablando de un nuevo proyecto, de plazos de entrega. No mentí, pero tampoco ofrecí ninguna verdad. La conversación se sentía como hablar a través de un cristal grueso. Estábamos en el mismo planeta, pero habitábamos realidades completamente diferentes. Ella estaba inmersa en su mundo de apariencias, y yo estaba silenciosamente construyendo una vida real. La presión aumentó el viernes por la noche, cuando recibí un mensaje de texto de Isabela. Era diferente a los anteriores, sin la urgencia egoísta. «Hola, Mateo. Espero que estés bien. Quería decirte que espero que vengas el domingo con mejor actitud. Papá está más tranquilo ahora y quiere hablar contigo. Creo que es una buena oportunidad para arreglar las cosas antes de que me vaya de viaje». El mensaje, aunque aparentemente conciliador, me heló la sangre. Arreglar las cosas, en el lenguaje de mi familia, significaba que yo debía capitular. La charla con mi padre no sería un diálogo, sería un monólogo de su parte, una lista de mis fallos y un ultimátum. La cena ya no era solo una celebración posboda. Ahora tenía un propósito explícito. Era una emboscada cuidadosamente planeada, y yo estaba a punto de caminar directamente hacia ella. La calma que había cultivado durante toda la semana comenzó a resquebrajarse, reemplazada por una tensión eléctrica. Le mostré el mensaje a Sofía. Ella lo leyó, suspiró y me devolvió el teléfono. «Sabíamos que esto vendría», dijo, su voz firme. «¿Qué vas a hacer?». Miré por la ventana de nuestro apartamento, hacia las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Durante años, mi instinto habría sido evitar la confrontación, inventar una excusa para no ir, posponer lo inevitable. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. La humillación en ese restaurante no me había roto, me había forjado. «Voy a ir», le dije girándome para mirarla. «Voy a sentarme en su mesa, en su casa, y voy a escuchar lo que tengan que decir. Pero esta vez no voy a encogerme. No voy a disculparme por ser quien soy o por amarte. Voy a ir y voy a ser yo mismo. Y eso será suficiente». En sus ojos vi un orgullo que valía más que toda la aprobación que había buscado en mi familia durante toda mi vida. El domingo llegó con un sol brillante y una humedad opresiva, típica del sur de Florida. Mientras me vestía, la sensación de estar poniéndome un disfraz regresó, pero con una diferencia crucial. Esta vez no me sentía como un impostor, sino como un emisario de mi propia vida, un diplomático que visita un territorio extranjero y hostil. Elegí un atuendo sencillo pero cuidado, y al final deslicé el anillo de platino en mi dedo anular. Se sintió como cerrar el pestillo de una armadura. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada parecía más viejo, más cansado, pero también más sólido. Había una calma en sus ojos que no había estado allí antes. Tomé una respiración profunda. Le di un beso de despedida a Sofía en la puerta y salí. «Pase lo que pase», me dijo ella apretando mi mano. «Recuerda que vuelves a casa, aquí». Esas palabras fueron mi verdadero escudo. El viaje en coche desde mi apartamento en Wynwood hasta la mansión de mis padres en Coral Gables fue como viajar a través del tiempo y el espacio. Dejé atrás los murales vibrantes, el ruido creativo y la energía ecléctica de mi barrio para adentrarme en el silencio ordenado y las calles perfectamente bordeadas de palmeras de su mundo. Cada giro me acercaba más al epicentro de mi antigua ansiedad. Recordé innumerables viajes como este, con el estómago hecho un nudo, preparándome mentalmente para ser juzgado, comparado o ignorado. Pero hoy el nudo no estaba. Había una quietud, una certeza. No iba a pedir nada. No iba a suplicar aceptación. Simplemente iba a existir en mi propia verdad. Aparqué el coche frente a la imponente fachada blanca, apagué el motor y me quedé sentado un momento en el silencio, reuniendo mis pensamientos. Ya estaba hecho. La batalla ya estaba ganada dentro de mí. Lo que sucediera a continuación era solo el epílogo. Entré en la casa y me recibió el olor familiar a cera de limón y a flores frescas.
un aroma que siempre asocié con una limpieza estéril más que con un hogar acogedor. La casa estaba en silencio, como siempre. Mi madre apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal, su sonrisa tensa. «Mateo, ¿llegaste?», dijo, como si mi presencia fuera una sorpresa agradable. Isabela estaba en el salón, hojeando una revista de novias, luciendo relajada y radiante. Me saludó con un gesto de la cabeza. A través de la puerta entreabierta del estudio, vi a mi padre sentado en su escritorio de caoba, la luz de la lámpara reflejándose en su reloj Rolex. No levantó la vista. La atmósfera era pesada, cargada de lo no dicho. Era el escenario perfecto para el acto final. Me sentí como un actor esperando su entrada en una obra cuyo final ya conocía de memoria. Me sirvieron una copa de vino que no quería y me senté en el sofá, frente a mi hermana. Intercambiamos algunas banalidades sobre su boda, sobre su inminente viaje. La conversación era forzada, un simple relleno para el silencio opresivo. Después de unos minutos que parecieron horas, mi padre finalmente salió de su estudio. Se detuvo en el umbral, su presencia llenando la habitación. No me miró a los ojos al principio. Su mirada se posó en la copa de vino en mi mano, luego en mi rostro, con una expresión indescifrable. «Mateo», dijo, su voz con el tono grave y autoritario que usaba para los negocios. «Antes de cenar, ven a mi estudio. Tú y yo tenemos que hablar». No era una petición. Era una orden. La emboscada estaba a punto de comenzar. Asentí lentamente. Tomé un sorbo de vino y me preparé para cruzar la última puerta. Entré en el estudio, y la puerta se cerró detrás de mí con un clic suave pero definitivo. El olor a cuero viejo, cera para muebles y el vago aroma del puro que mi padre fumaba ocasionalmente me envolvieron como un sudario. Él seguía sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, la luz de la lámpara de banquero de latón creando un halo verde sobre los papeles que revisaba. No levantó la vista de inmediato. Un viejo truco de poder para dejar claro quién controlaba el tiempo y el espacio en esa habitación. Esperé en silencio, de pie, sintiendo el peso de la alfombra persa bajo mis pies. La habitación era un mausoleo dedicado a sus logros, placas, trofeos y fotos de él con hombres importantes. No había ni un solo dibujo mío en esas paredes, ni una sola fotografía mía que no fuera una formalidad familiar. Finalmente, dejó sus papeles y se recostó en su silla de cuero, que crujió en protesta. Sus ojos fríos y analíticos se posaron en mí. Comenzó su monólogo sin preámbulos. Su voz era un murmullo bajo y controlado, el mismo tono que usaba para despedir a un empleado. «Mateo, tu comportamiento fue inaceptable. Nos avergonzaste frente a gente importante. No solo a mí, sino a tu hermana en su noche especial». No mencionó a Sofía por su nombre, reduciéndola a un mero comportamiento. Continuó, hablando de la importancia de las apariencias, de las alianzas familiares, del deber. Mientras hablaba, su mano derecha descansaba sobre el escritorio, y su reloj Rolex de oro macizo captaba la luz, parpadeando como un faro de sus prioridades. «Noentiendes cómo funciona el mundo real», afirmó. «Este pasatiempo tuyo, este arte, te ha ablandado. Y la compañía que mantienes», dijo, su desdén apenas velado, «no te está ayudando a madurar. Necesitas un plan, una dirección. Necesitas ser un hombre». Cada palabra era un golpe calculado, diseñado no para guiar, sino para disminuir. Mientras él hablaba, algo extraordinario sucedió dentro de mí. En lugar de la habitual mezcla de ira, vergüenza y frustración, sentí una calma profunda y cristalina. Era como si estuviera viendo una película antigua de un hombre que solía conocer. Observaba sus gestos, la forma en que fruncía el ceño, el movimiento rítmico de su dedo índice golpeando la superficie pulida del escritorio. Noté cómo la luz se reflejaba en el marco de plata de una foto de Isabela en su graduación de la Facultad de Derecho. Ya no era mi juez, era simplemente un hombre, atrapado en su propia jaula dorada de expectativas y prejuicios. Su poder sobre mí, un poder que yo le había otorgado durante 26 años, se había evaporado por completo en el silencio digno de Sofía y en nuestra caminata fuera de aquel restaurante. Escuché sus palabras, pero ya no me alcanzaban. Eran solo ruido, el eco de un pasado que ya no me pertenecía. La charla concluyó con una orden disfrazada de tregua. «Ahora vamos a cenar.
Elena ha preparado todo. Y por el bien de tu madre, compórtate. No más dramas. Se levantó, ajustándose el saco de su traje a medida, y caminó hacia la puerta esperando que yo lo siguiera como un subordinado. Lo hice, pero no por obediencia. Lo hice porque sabía que la verdadera confrontación no iba a ser allí, en su santuario de poder. Sería en la mesa del comedor, en el corazón del territorio familiar. Al entrar en el comedor, la opulencia me golpeó como siempre. La larga mesa de caoba estaba puesta a la perfección con la porcelana de la abuela y la platería que solo se usaba en ocasiones especiales. Un enorme arreglo de lirios blancos perfumaba el aire. Todo era impecable, hermoso y completamente desprovisto de calidez. Era un escenario, y el acto final estaba a punto de comenzar. La cena comenzó con una tensión palpable que mi madre intentaba desesperadamente disipar con una charla trivial sobre el clima y los vecinos. Isabela, radiante y ajena a todo lo que no fuera su propia felicidad, monopolizó la conversación con anécdotas de su boda, describiendo los cumplidos que había recibido y los regalos extravagantes que seguían llegando. Mi padre la escuchaba con una sonrisa de orgullo paternal, interviniendo de vez en cuando para añadir algún detalle sobre el costo o la exclusividad de algo. Yo permanecí en silencio, comiendo mi comida observando la dinámica. Era un espectador en mi propia familia. Cada risa, cada brindis por el futuro brillante de Isabela solo servía para resaltar el abismo que se había abierto entre ellos y yo. No sentía envidia, solo una profunda y liberadora sensación de extrañeza. Ya no pertenecía a ese cuadro. Después del plato principal, mi padre se sirvió una copa de coñac, hizo un gesto para que la sirvienta se retirara y se reclinó en su silla, el patriarca en su trono. Brindó una vez más por Isabela y su nuevo esposo, su voz resonando con satisfacción. Luego su mirada se posó en mí, cruzando la larga mesa. Había una sonrisa condescendiente en sus labios, la sonrisa de alguien que cree haber ganado una batalla. La ceremonia de tu hermana fue perfecta, un verdadero éxito, dijo su voz con un tono burlón. ¿Y tú, Mateo, cuándo te toca a ti? ¿Cuándo vas a sentar cabeza y hacer algo serio con tu vida? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de juicio. Todos en la mesa se giraron para mirarme, esperando mi reacción. Mi madre me lanzó una mirada de súplica, pidiéndome en silencio que no iniciara otra pelea. Mi hermana me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Fue entonces cuando supe que el momento había llegado. No sentí pánico ni ira, solo una quietud absoluta. Lentamente, levanté mi copa de vino, la misma que me habían servido al llegar. Tomé un sorbo, saboreando la sequedad en mi lengua, y luego la coloqué de nuevo sobre el mantel de lino blanco, con un cuidado deliberado. El leve sonido del cristal contra la mesa pareció resonar en el silencio expectante. Todos los ojos estaban fijos en mí. Mi mano izquierda, que había estado descansando en mi regazo, la subí y la apoyé sobre la mesa junto a mi plato. No hice ningún gesto dramático. Simplemente la dejé allí, a la vista de todos. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Era el momento de la verdad, no de su verdad, sino de la mía. Miré directamente a los ojos de mi padre, a través de la mesa, a través de los años de desaprobación. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila, clara y desprovista de cualquier emoción que pudiera interpretarse como un desafío. Era simplemente una declaración de hechos. Ya pasó, papá, dije. Y luego añadí la frase que lo cambiaría todo para siempre. Simplemente no estuvieron allí. Mientras las palabras aún flotaban en el aire, levanté mi mano izquierda un par de centímetros. Un movimiento sutil, casi imperceptible. La luz del candelabro de cristal que colgaba sobre la mesa se reflejó en la superficie lisa y pulida de la simple banda de platino que rodeaba mi dedo anular. El anillo, mi anillo de bodas. No había diamantes, no había ostentación. Era un círculo perfecto, un símbolo silencioso y poderoso de una promesa que había hecho lejos de sus ojos críticos. El efecto fue instantáneo y devastador. Un silencio sepulcral, más pesado y profundo que cualquier otro que hubiera experimentado en esa casa, cayó sobre la mesa. Fue como si alguien hubiera absorbido todo el sonido de la habitación. Vi el tenedor de mi hermana detenerse a medio camino de su boca. Su expresión de diversión
congelada en una máscara de pura incredulidad. Mi madre ahogó un grito, su mano volando para cubrirse la boca, sus ojos desorbitados de pánico, yendo de mi anillo a la cara de mi padre. Pero la reacción más elocuente fue la de mi padre. Su rostro, antes sonrojado por el orgullo y el coñac, se drenó de todo color. La sonrisa condescendiente se desvaneció, reemplazada por una expresión de shock absoluto, seguida rápidamente por un destello de furia impotente. Su mandíbula se tensó, y por primera vez en mi vida lo vi completamente sin palabras, despojado de su autoridad y su control. El silencio se rompió por el susurro tembloroso de mi madre. ¿Qué es eso, Mateo? Tartamudeó, su mirada fija en mi mano como si fuera una serpiente. ¿Es una broma? No es gracioso. Su mente se negaba a procesar una realidad que no encajaba en su guión. Isabela finalmente dejó caer su tenedor, que golpeó el plato de porcelana con un ruido agudo y discordante. ¿Te casaste?, preguntó, su voz apenas audible. La pregunta dirigida a mí, pero sus ojos buscando una negación en el rostro de nuestros padres. Mi padre seguía en silencio, su rostro una tormenta de emociones contenidas. Su pesado reloj Rolex, el símbolo de su poder y su tiempo, parecía de repente un objeto inútil y vulgar en su muñeca. El tiempo en ese momento se había detenido y le pertenecía a él, le pertenecía a mí. Me levanté de la silla. El movimiento fue lento y deliberado. No había nada más que decir. La evidencia estaba allí en mi dedo, irrefutable. No es una broma, mamá, dije con calma, mi voz resonando en la quietud de la habitación. Sofía y yo nos casamos hace 2 semanas. Fue en el registro civil, con nuestros amigos más cercanos. Fue pequeño, fue real y fue nuestro. Cada palabra era una piedra colocada en el muro de mi nueva vida. Miré por última vez a mi familia, a sus rostros congelados en shock y confusión. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción. Solo una inmensa y abrumadora sensación de alivio, como si me hubiera quitado de los hombros un peso que había llevado durante toda mi vida. Puse mi servilleta de lino sobre la mesa. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás el silencio y las ruinas de sus expectativas. Estaba yendo a casa, a mi verdadero hogar. No volví a mirar atrás. Mientras me alejaba de la casa de Coral Gables, la imagen de sus rostros congelados en shock se repetía en mi mente, pero no me producía placer, solo una extraña sensación de vacío. Era el vacío que queda cuando finalmente sueltas algo que has estado cargando durante demasiado tiempo. El viaje de regreso a Wynwood se sintió como una transición entre 2 mundos. Dejé atrás las calles silenciosas y perfectamente cuidadas para sumergirme en el caos vibrante y lleno de vida de mi vecindario. Al aparcar, pude ver la luz de nuestro apartamento encendida, un faro en la noche. Subí las escaleras de 2 en 2. Cuando abrí la puerta, Sofía estaba allí, esperándome con una taza de té en las manos y una mirada ansiosa. No tuve que decir nada. Me vio la calma en mi rostro y lo entendió todo. Me abrazó con fuerza. Y en ese abrazo supe sin lugar a dudas que había tomado la decisión correcta. Estaba en casa. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Esperaba una avalancha de llamadas furiosas, mensajes llenos de culpa de mi madre o un ultimátum de mi padre. Pero no llegó nada. El silencio de mi familia fue más ensordecedor que cualquier grito. Era un silencio que hablaba de su incapacidad para procesar una realidad que ellos no habían guionizado, de una decisión que yo había tomado sin su permiso. Era su forma de castigo, un exilio silencioso. Pero en lugar de sentirme aislado, sentí una paz inmensa. Su silencio era la confirmación de que la dinámica de poder se había invertido para siempre. Ya no era yo quien esperaba su llamada, su aprobación. Ahora eran ellos los que no sabían cómo acercarse, cómo hablarme en un idioma que no fuera el del control y la expectativa. Me di cuenta de que al intentar castigarme con su ausencia, en realidad me estaban dando el regalo más grande, mi libertad. Una semana después, mi madre, Elena, finalmente llamó. Su voz no era dura, sino frágil, quebrada. No hubo reproches, solo una pregunta repetida una y otra vez, cargada de una genuina y dolorosa incomprensión. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué de esa manera? Le expliqué con calma, sin rastro de ira, que no lo había hecho para herirlos, sino para protegernos a Sofía y a mí.
Le dije que nuestra felicidad no podía sobrevivir bajo el peso de su juicio constante. Por primera vez en mi vida, establecí un límite claro e innegociable. «Mamá», le dije, «amo a Sofía. Ella es mi esposa y mi familia. Si alguna vez quieren ser parte de mi vida, tienen que respetarla como tal. No hay otra manera». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro resignado. La conversación terminó sin una disculpa ni una promesa, pero algo fundamental había cambiado. Ya no era un niño pidiendo permiso. Isabela me escribió desde su luna de miel en las Maldivas. Fue un mensaje largo, una mezcla de furia por haber eclipsado su momento y una extraña curiosidad por los detalles de mi boda. «¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Arruinar la cena familiar así?» «Papá está destrozado», escribió, pero luego su tono cambió. «¿Dónde fue? ¿Quiénes estuvieron allí?» Era como si no pudiera comprender un evento que no hubiera sido planificado para impresionar a los demás. Leí su mensaje y sentí una punzada de la vieja tristeza, del abismo que siempre había existido entre nosotros. No le respondí de inmediato. Unos días después, le envié una sola foto, una de Sofía y yo saliendo del juzgado riendo, con nuestros 5 amigos lanzándonos pétalos de flores comprados en un supermercado. Debajo escribí: «Fui muy feliz. Te deseo lo mismo, Isa, de verdad». Fue mi forma de cerrar ese capítulo. Éramos familia, pero ya no éramos parte del mismo mundo. De mi padre, Alejandro, no recibí nada, ni una llamada, ni un mensaje, ni una palabra a través de mi madre. Su silencio fue absoluto, una pared de granito. Era su veredicto final. Supe, sin que nadie me lo dijera, que la amenaza implícita de ser desheredado se había convertido en una realidad. El grifo del dinero familiar se había cerrado para siempre, y para mi sorpresa, la idea no me causó ni el más mínimo atisbo de miedo. La paz que había encontrado valía más que cualquier herencia. Comprendí que su amor siempre había sido condicional, una inversión que esperaba un retorno. Al elegir mi propio camino, había demostrado ser una mala inversión. Su reloj Rolex, ese símbolo de poder y estatus que tanto había venerado, ahora me parecía un objeto patético, el grillete de un hombre prisionero de sus propias y vacías prioridades. Su silencio no me desheredó a mí. Lo aisló a él en su fortaleza de orgullo. Liberado del peso de la aprobación paterna, mi trabajo en el estudio despegó de una manera que nunca hubiera imaginado. Mi creatividad, antes ahogada por la duda y la necesidad de validación, floreció. Empecé a tomar riesgos, a proponer diseños más audaces. 3 meses después de la cena, conseguí un contrato importante con una cadena de hoteles boutique que quería renovar toda su identidad de marca. El proyecto no solo me dio la estabilidad financiera que necesitaba para expandir mi estudio por mi cuenta, sino que también me dio algo mucho más valioso: la prueba irrefutable de que mi pasión no era un hobby. Era mi vocación y yo era bueno en ella. La noche que firmé el contrato, Sofía y yo lo celebramos con una botella de champán barato en nuestro pequeño balcón, viendo las luces de la ciudad. Ese éxito, ganado con mi propio esfuerzo y talento, se sintió 1000 veces más gratificante que cualquier cheque que mi padre pudiera haber firmado. Nuestra vida juntos se convirtió en un tapiz tejido con pequeños momentos de felicidad auténtica. Celebramos nuestro primer aniversario cenando en el mismo restaurante cubano de la calle 8, donde habíamos celebrado nuestra boda, rodeados del ruido, la música y la calidez de la gente real. No hubo regalos caros ni gestos extravagantes. Solo nosotros dos, compartiendo un plato de ropa vieja y recordando el día en que prometimos ser el refugio del otro. Sofía, por su parte, también prosperaba. La galería que dirigía empezó a ganar reconocimiento, y uno de los artistas que representaba tuvo una exposición exitosa. Nos convertimos en un equipo, apoyándonos mutuamente en nuestros sueños, construyendo un futuro ladrillo a ladrillo. Nuestra riqueza no se medía en propiedades en Coral Gables o en coches de lujo, sino en el respeto mutuo y en la libertad de ser nosotros mismos. Unos 8 meses después, me encontré con mi madre en un supermercado. El encuentro fue breve y torpe. Parecía más delgada, y había una tristeza permanente en sus ojos que no estaba allí antes. Me preguntó cómo estaba.
Una pregunta superficial que flotaba en el aire entre los pasillos de frutas y verduras. Su mirada se desvió hacia mi mano, hacia el anillo de platino que se había convertido en una parte de mí. Tu padre no habla de ello, dijo en voz baja como si confesara un secreto vergonzoso. Es como si nunca hubiera pasado. Asentí, sin saber qué decir. No había ira en mí, solo una profunda melancolía por la familia que podríamos haber sido. Nos despedimos con una promesa vacía de llamarnos pronto. Al salir de la tienda, supe que ese abismo entre nosotros era quizás demasiado grande para cruzarlo. Ha pasado más de un año. Mi relación con mis padres y mi hermana es prácticamente inexistente, no por una decisión activa de cortar lazos, sino por una deriva natural, una aceptación silenciosa de que nuestros caminos se han separado. A veces la ausencia duele, como un miembro fantasma, pero el dolor es superado por la paz abrumadora que siento cada día al despertar junto a Sofía, en nuestro hogar, en la vida que elegimos y construimos juntos. Mi estudio es ahora una pequeña pero próspera agencia creativa, y mi nombre empieza a ser conocido en el mundo del diseño de Miami. Ya no soy la oveja negra porque he dejado de definirme en relación a un rebaño que nunca me quiso. He encontrado mi propio lugar en el mundo. No obtuve la aprobación de mi padre, pero recuperé algo infinitamente más valioso, a mí mismo. Y esa, me he dado cuenta, es la única herencia que realmente importa. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que pasé gran parte de mi vida esperando una invitación que nunca iba a llegar. La invitación a ser suficiente a los ojos de mi padre. Creía que si trabajaba más duro, si lograba algo que él pudiera entender, finalmente me ganaría un asiento en su mesa, no como un invitado, sino como un igual. Pero la lección más grande que aprendí no fue cómo ganar su aprobación, sino darme cuenta de que nunca la necesité. La verdadera libertad no llegó cuando lo confronté, sino cuando su opinión dejó de tener poder sobre mí. Dejé de jugar un juego que estaba diseñado para que yo siempre perdiera, y en su lugar empecé a construir mi propio tablero, con mis propias reglas y, lo más importante, con mi propio definition de lo que significa ganar. No se trataba de demostrarle que estaba equivocado. Se trataba de demostrarme a mí mismo que yo tenía razón sobre quién era y lo que valía. Aprendí que hay dos tipos de riqueza en este mundo. Está la riqueza que mi familia persigue, la que se mide en metros cuadrados en Coral Gables, en el brillo de un Rolex de oro, en el número de invitados importantes en una boda. Es una riqueza que se exhibe, que se usa para mantener las apariencias y para controlar a los demás. Pero hay otro tipo de riqueza, una que es invisible para ellos. Es la riqueza de despertar cada mañana, junto a alguien que te ve, que te celebra por lo que eres, no por lo que podrías llegar a ser. Es la riqueza de sentir pasión por tu trabajo, de crear algo de la nada con tus propias manos. Es la riqueza de tener un puñado de amigos que te levantarían si cayeras, sin preguntar nada a cambio. Mi padre, con todo su dinero, es un hombre pobre en las cosas que realmente importan, y yo, con mi vida sencilla, soy el hombre más rico que conozco. El camino para llegar aquí no fue fácil, y quiero ser honesto al respecto. Dejar ir la necesidad de la aprobación de tu familia es un proceso doloroso, es un duelo. Lloras no solo por la relación que tienes, sino por la relación que siempre deseaste, y que finalmente aceptas que nunca tendrás. Duele aceptar que las personas que deberían amarte incondicionalmente te ponen un precio, y que ese precio es tu propia alma. Pero te prometo que al otro lado de ese dolor hay una paz que no tiene precio. Es la paz de saber que eres el único dueño de tu vida, que tus decisiones te pertenecen y que tu felicidad no está sujeta a la aprobación de un comité familiar. Es un tipo de silencio diferente al que había en mi casa. No es un silencio de tensión, sino un silencio de serenidad, de saber que por fin estás en el lugar correcto. La pregunta de mi padre aquella noche, ¿cuándo te toca a ti?, resonó en mi cabeza durante mucho tiempo. Ahora entiendo que él la formuló desde su mundo, donde tu turno significa replicar su vida, seguir sus pasos, casarte con alguien adecuado y tener una boda que sea una declaración de estatus. Pero mi respuesta silenciosa,
la que le di con mi anillo, redefinió por completo esa pregunta. Mi turno no era un evento futuro que debía cumplir con sus expectativas. Mi turno ya había llegado. Mi turno fue la noche en que elegí la dignidad sobre la humillación. Mi turno fue el día en que me casé con la mujer que amo, rodeado de amor verdadero. Mi turno es cada mañana que me levanto y voy a un trabajo que me apasiona. Mi turno no se trataba de cuándo, se trataba de cómo, y elegí vivirlo a mi manera. Si hay algo que quiero que te lleves de mi historia es esto: la gente te tratará como tú les permitas tratarte. Durante años permití que mi familia me definiera, que me hiciera sentir pequeño, que pusiera en duda mi valor. Acepté su narrativa de que yo era el otro, el menos que. El cambio más grande no ocurrió cuando los enfrenté, sino cuando cambié la narrativa dentro de mi propia cabeza. Cuando empecé a creer en mi propio valor, el juicio de los demás empezó a sonar como un ruido lejano y sin importancia. Tu valor no es negociable. No depende de tu cuenta bancaria, de tu carrera ni de la persona con la que te cases. Tu valor es inherente, es tuyo y de nadie más. No dejes que nadie, ni siquiera las personas que se supone que más te quieren, te convenzan de lo contrario. Quizás ahora mismo te sientes invisible en tu propia casa. Quizás sientes que, sin importar lo que hagas, nunca serás suficiente para alguien cuya aprobación anhelas desesperadamente. Te entiendo, he estado ahí, pero quiero que sepas que hay un mundo entero más allá de esas paredes, un mundo donde tu luz no será vista como una amenaza, sino como un regalo. Busca a tu gente, construye tu propia familia, ya sea de sangre o de elección. Encuentra tu pasión y aférrate a ella, como un ancla en la tormenta. Tu vida es tuya para diseñarla, y mereces llenarla de colores brillantes y auténticos, no de los tonos grises de las expectativas de otros. No esperes a que te den permiso para ser feliz. Dátelo a ti mismo. Mi historia es solo una entre millones, y sé que muchos de ustedes han vivido sus propias batallas silenciosas. Si te has sentido identificado, si alguna vez te han hecho sentir que no vales lo suficiente, quiero que sepas que no estás solo. Antes de irte, déjame un comentario contándome una lección que hayas aprendido en tu propio camino. Leer sus historias me da fuerza. Y si quieres seguir escuchando relatos sobre cómo encontrar tu propio poder y construir una vida auténtica, suscríbete al canal. Juntos, podemos recordarnos que la aprobación más importante siempre será la que nos damos a nosotros mismos.